Estudiantes de la prestigiosa institución educativa Virgen del Perpetuo Socorro, tengan todos ustedes muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, jóvenes, tenemos la siguiente clase de geografía, lo que corresponde a geografía, jóvenes. Si vemos el temario, es el tercer tema, pero significa que en el tercer bimestre son 4 temas. ¿Recuerdan ustedes que el penúltimo tema del segundo bimestre está incluido en los temas del tercer bimestre? Que quede claro. Ahora sí, estudiantes. Ay, Dios, ¿por qué? A ver, ahora sí, estudiantes, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de la atmósfera. Antes de empezar, ¿alguien de ustedes me puede dar algunos conceptos, pero por favor en forma ordenada y menciona su apellido al final? A ver, chicos. Profe, yo alemán. La atmósfera es una capa gaseosa de aproximadamente 10.000 kilómetros de espesor que rodea la litosfera e hidrosfera, que está compuesta de gases y de partículas sólidas y líquidas en suspensión atraídas por la gravedad terrestre. Es la capa que rodea la superficie de la Tierra. Correcto, Alexia. Otro, a ver, niños. Profesor, también tiene cinco capas de la atmósfera. Son atraídos por la gravedad. Dime, mencióname las Vergara. La estratosfera, la mesósfera, litosfera, exosfera. Sí, correcto, niña. Troposfera. Ya, troposfera. Ajá, troposfera. A ver, sí, lo muy importante que lo han mencionado. ¿Alguien más me puede mencionar otro concepto? ¿Algo más va a hablar de la atmósfera, jóvenes? Hay un elemento importante que lo conforma, jóvenes. El oxígeno. El oxígeno. El oxígeno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante el oxígeno, Alejandro González? ¿Por qué es importante el oxígeno, González? Dime. Para los humanos, para respirar, pues, obvio. Para respirar. ¿Solamente para el ser humano? Por la gravedad también, por los animales, las plantas y animales. Correcto, chicos. Ya, listo. Ahora sí empezamos, ¿ya? Niños, el tema que vamos a tratar el día de hoy, a medida que voy sacando las diapositivas, ustedes van a tener la opción de participar, estudiantes, pero así como lo han hecho en forma ordenada no hace poco, así lo vamos a hacer, estudiantes. El tema que vamos a tratar se conoce con el nombre de la atmósfera. Bueno, cuando hablamos de la atmósfera, ya lo había mencionado su compañero de ustedes, es la famosa capa gaseosa que envuelve el planeta. Que es una capa tan importante, jóvenes, que es una capa tan importante que envuelve la Tierra. Inclusive es un término griego que significa atmos, que significa vapor, y spaire, que significa esfera. ¿Qué significa? Esfera de vapor. Pero mayormente se conoce con el nombre de la atmósfera, es la famosa capa gaseosa que envuelve la Tierra. Esta atmósfera mayormente está compuesto de elementos químicos, pero el elemento que mayormente predomina en la atmósfera es el nitrógeno. Pero no dejemos, sin dejar de lado, el elemento que es tan importante para la supervivencia de los seres vivos, que es el oxígeno. A ver, chicos. Y en menores proporciones también se encuentra el dióxido de carbono y otros elementos como el vapor de agua, el argón, jóvenes. Ahora sí. ¿Alguien de ustedes, estudiantes, antes de avanzar, me puede explicar de qué manera se formó la atmósfera en nuestro planeta? ¿Cómo es que se ¿Actividad volcánica? A ver, correcto, niña, correcto, gracias. A ver, entonces, niño, como había mencionado su compañera, una de los, para que en el planeta se vaya formando nuestra famosa atmósfera, tuvieron que, no ocurrió de la noche a la mañana, sino que a través de miles de años, aparte, jóvenes, de los meteoritos que caían en nuestro planeta, aparte de eso, otro elemento tan importante que dio origen a la atmósfera de nuestro planeta, como mencionó su compañera, uno de los elementos es la actividad volcánica, jóvenes. Ya lo había mencionado, y creo que fue Ivana, jóvenes. Una de las causas principales por el cual se fue formando la atmósfera fue principalmente por la actividad volcánica. Y a través de esos procesos, jóvenes, se fue dando origen principalmente a través de varios procesos. No sé si recuerdan ustedes
creo que han visto el tema en CTA, las famosas capas de la Tierra o etapas de la Tierra. ¿Recuerdan, jóvenes? La etapa cuaternaria en la que dice que aparece el hombre, pero mayormente dicen que a finales de la edad terciaria aparece la especie de los homínidos, es decir, jóvenes que dio origen a la raza humana. Ahora sí, a través de todas esas etapas fue que fue atravesando la Tierra, jóvenes, y todas esas etapas fue las que, gracias a las actividades volcánicas, jóvenes, fue que se fue dando mayormente formando la atmósfera. Ahora sí, les había mencionado la famosa atmósfera, es la capa que envuelve la Tierra, jóvenes, es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, que es tan importante, principalmente en nuestro planeta. A ver, ¿por qué es importante la atmósfera? ¿Alguien de ustedes me puede mencionar? Por la gravedad. Porque en ella se encuentran también los rayos violetas y todo eso, nos ayudan al sol para protegernos de los rayos ultravioletas. Ajá. A ver, chicos, a ver, disculpa, Amalia, ¿cómo dijiste? Para protegernos de los rayos ultravioletas. A ver, ya, está bien. Un ratito. A ver, aprovechando las palabras que dijo, por favor, niños, un favor. Aprovechando las palabras que dijo Vergara, dijo que se encuentra algo que nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Qué es eso que nos protege? ¿Cómo se conoce eso que nos protege de la parte de la capa de ozono? La capa de ozono. La capa de ozono, estudiantes, la capa de ozono. La famosa capa de ozono, jóvenes, pero también, aparte de eso, jóvenes, si nos protege de los rayos ultravioletas o de la radiación ultravioleta, ¿por qué es tan importante también la atmósfera? ¿Por qué también es más importante la atmósfera? Porque mantiene el oxígeno. ¿Cómo, disculpa, Miranda? Porque mantiene el oxígeno. Porque también es uno de los elementos, porque en una de sus capas se encuentra el elemento más importante, que es el oxígeno, que está bien. Pero también, jóvenes, podemos decir que también permite para, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para que la supervivencia de los seres vivos en el planeta. Ahora sí, la famosa atmósfera, jóvenes, como es la capa que envuelve la Tierra, está compuesta por los siguientes elementos. A ver, chicos. La famosa atmósfera está compuesta por los siguientes elementos. Ya lo había mencionado, el elemento que mayormente predomina en la atmósfera, jóvenes, es el nitrógeno. El elemento que mayormente predomina en toda la atmósfera es el nitrógeno. Pero dentro de una de sus capas de la atmósfera, el elemento que mayormente predomina es el oxígeno, que es en la primera, en la que está desde la corteza, jóvenes. Desde la corteza empieza la primera capa. Ahí se encuentra un elemento tan importante para el origen de los seres vivos, jóvenes, que se encuentran en el planeta. No olvidemos, el mayor porcentaje lo tiene el nitrógeno, que es 78%, el oxígeno 21% y otros elementos químicos, como por ejemplo el vapor de agua, jóvenes, el argón y otros elementos más, jóvenes, como el dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono. Ahora sí. Yo le decía a ustedes, jóvenes, ahora sí, tenemos la composición de la atmósfera. Esta es la composición química, jóvenes. Ahora, si tenemos la composición química, podemos hablar que la atmósfera, como lo había mencionado uno de sus compañeros, está compuesta por 5 capas, principalmente. Los gases, mayormente atmosféricos, se colocan en 5 capas. La primera capa, que está desde la corteza hasta los 12 kilómetros, se encuentra en la troposfera. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar alguna información de la troposfera? A ver, por favor, niños. Que está en contacto con la corteza terrestre. Niños, empezó a hablar Alexia, pues el otro no sé quién es de ustedes. ¿Puede dejar terminar Alexia? A ver, Alexia, por favor. Que está en contacto con la corteza terrestre. Discúlpame, Alexia, pero no escuché bien porque alguien interrumpió. Que está en contacto con la corteza terrestre. Correcto, correcto. Entonces, decimos que la troposfera se encuentra, es decir, que está en contacto con la corteza terrestre. Es decir, desde la corteza hasta los 12 kilómetros se encuentra la troposfera. Ahí entre estos jóvenes es donde se movilizan los seres vivos, tanto el ser humano como los animales, y también se encuentran principalmente también se encuentran las plantas. Ahora sí, de los 0 hasta los 12 kilómetros de altura, mayormente se suceden
los famosos fenómenos meteorológicos que ustedes lo conocen. Díganme un fenómeno meteorológico, jóvenes. La lluvia. La La lluvia. lluvia. Las lluvias, por ejemplo, jóvenes. O el arco iris, por decir. Ahora sí, chicos. Ahora sí. También se encuentra, después de la troposfera sigue el otro elemento, jóvenes, que es la estratosfera. Aquí en la estratosfera se encuentra un elemento tan importante para el ser humano. ¿Cuál es? La capa de ozono. La capa de ozono. Que la capa de ozono nos protege principalmente de qué, este silencio. De los rayos De los rayos ultravioleta. Correcto, de los rayos ultravioleta. Pero también tenemos la siguiente capa. Después de la estratosfera sigue la famosa mesósfera. Dicen que en ella se encuentran las famosas estrellas fugaces. ¿Pero qué son las estrellas fugaces? O sea, cuando, o sea, las Son estrellas ya muertas. viejas Ajá, estallan dejan y de de- brillar. A ver, entonces chicos, se a ver, un apagan. ratito, botan por favor, su- un ratito. Un ratito, Miranda, a ver, responde, por favor. o sea, las estrellas ya tienen también su tiempo y cuando explotan, estallan y pues botan los restos Ya. brillantes y, o sea, y A demoran en ver, llegar. chicos, ¿quién me refuta o contradice lo que dice Miranda? La estrella fugaz son otra cosa. ¿Me pueden explicar quién? Meteoros. Son Dime, meteoritos. dime. Sí, alguien mencionó por ahí, por favor. Son meteoritos. ¿Cómo así? Cuando un meteoro atraviesa la atmósfera, Sí. ¿Pero por qué? vértice. Sigue. A ver, chicos, ¿quién lo puede sustentar o explicar bien? Que cuando entran a la atmósfera se queman, creo. Correcto. Y entonces, chicos, no se dan cuenta, cuando entran a la atmósfera en esta famosa capa conocida como la estratosfera, se prende. Sí, chicos, se prende, jóvenes, y entonces, pero después se apaga, porque chicos, por el viento mismo, se apaga la Es por famosa la estrella fricción. fugaz. Ahora sí, niños, miren, hasta mayormente en la estratosfera se encuentra la famosa capa de ozono. En la mesósfera es donde más arriba de los 80 kilómetros se pueden ver las estrellas fugaz, que ya lo había explicado un compañero. Son los meteoritos que al entrar a la corteza se prenden. Y la mayoría de ellos caen en el mar. ¿Recuerdan un incidente que ocurrió acá en Tomes hace un mes? A ver, ¿me lo pueden explicar? Que la mayoría mencionó que fue fue en terremoto, Zorri. ¿no? Dime. ¿Recuerdan o no? Decían que era un meteorito que había caído así, no sé qué era. Sí, era un meteorito, ¿no? Sí, era un meteorito. A ver, sí, correcto, estudiante. Fue un meteorito porque se pudo apreciar a través de otros medios jóvenes, se pudo apreciar que fue un meteorito que cayó. Pero ese meteorito, jóvenes, si hubiese sido, por ejemplo, si hubiese sido de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, así podía ocurrir un fuerte tsunami. Pero fue ese meteorito por lo que se sintió, jóvenes, no fue tan inmenso, pero sí cayó, principalmente gracias a Dios, cayó en la parte del mar, jóvenes. ¿Cuánto Ahora sí. oro debe tener ahí? Sí, la mayoría jóvenes acá, por ejemplo, acá trataron de explicar de que fue un terremoto, pero no había epicentro, nada. Pero cuando se pudieron apreciar, jóvenes, que fue la estrella fugaz, se prendió y el mismo impacto, jóvenes, ocurrió como que se fuese un movimiento sísmico. Ocurrió un movimiento sísmico. Ahora sí, niños, después de la mesósfera sigue la otra capa conocida con el nombre de termósfera, que ustedes ya conocen que se forman. Miren, chicos, vamos a ir explicando cada una de ellas a la vez que vamos a ir avanzando, ¿ya? En la termósfera se presentan las famosas auroras boreales. ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué significa auroras boreales? Son como luces de colores que se presentan en el cielo. Son como luces de colores que se presentan en el cielo. Casi como, ¿no ven el fondo casi como la diapositiva? Parecido. Pero ¿alguien me puede explicar a dónde? Mayormente es en el polo norte, en el polo norte, porque el sol refleja con el hielo y se forma. Sí, pero ¿dónde mayormente se puede, dice Miranda? Disculpa. En el polo norte. Correcto. Mayormente, jóvenes, correcto. Tiene razón lo que dice Miranda, estudiantes. Mayormente la famosa, dentro de las auroras boreales, mayormente se pueden apreciar en los polos. Que quede claro, en los polos, mayormente. Que lo vamos a ir explicando a medida. Y la parte final, que es la exósfera, jóvenes, mayormente. Entonces, dentro tenemos, como hemos visto, las famosas capas de la atmósfera, jóvenes, vamos a ver hemos visto
¿Se acuerdan, jóvenes, de la primera capa, la troposfera? En la troposfera se forman los fenómenos meteorológicos. Que quede claro, después de ahí sigue la, jóvenes, después de ahí, por ejemplo, en la troposfera se pueden movilizar los aviones. Los aviones, jóvenes, mayormente, se forman los fenómenos meteorológicos. En la siguiente capa, que es la estratosfera, jóvenes, que viene desde los 10 a 12 kilómetros hasta más arriba. Desde ahí se pueden, jóvenes, en la estratosfera se pueden apreciar los globos aerostáticos, asimismo, jóvenes, los aviones supersónicos. En ese caso. Por ejemplo, cuando hablábamos de troposfera, ya lo habíamos mencionado, es la capa más baja en la cual, jóvenes, ocurren los fenómenos meteorológicos. ¿Qué son los fenómenos meteorológicos? Las lluvias, o jóvenes, o los tornados, o los huracanes, por ejemplo. En esas, jóvenes, en la famosa capa donde ocurre el espesor medio, que es de 12 kilómetros en la troposfera, es más gruesa en el Ecuador, donde principalmente mide 16 kilómetros, de acuerdo a su espesor, jóvenes. Inclusive en los polos va alcanzando 8 kilómetros. A ver, a medida que se va, jóvenes, a medida que se sube, por ejemplo, estoy a 12 kilómetros de altura, a medida que vamos subiendo en las capas de la atmósfera, jóvenes, disminuye la temperatura. Y jóvenes, ¿no se dan cuenta que cuando van los que tripulan los aviones, por ejemplo, los aviones de la Marina, de la FAC o de la Fuerza Aérea, utilizan, jóvenes, como una mascarilla? Máscaras de oxígeno. Máscaras de oxígeno. Porque claro, a veces les ¿por puede qué? faltar el oxígeno. Por falta en de alturas. oxígeno. A medida, jóvenes, que se va alejando de la corteza, va disminuyendo, jóvenes, empieza a escasear el oxígeno. Correcto, jóvenes. Ahora sí. Por encima de la troposfera, es decir, después de la troposfera que sigue la estratosfera, jóvenes, no hay viento ni precipitaciones. No hay viento ni precipitaciones, que quede claro. Entonces, podemos decir lo siguiente, niños. ¿Qué pasa, Vergara? ¿Quién es la que está ahí? Amalia. ¿Está muy gordita, Amalia? A ver, chicos. Como les decía yo, después de la atmósfera, sigue la famosa estratosfera. En la estratosfera, lo más importante que en la estratosfera se encuentra la capa tan importante que permite la supervivencia del ser humano, que nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Qué pasaría si esta capa, jóvenes, no existiera? Una pregunta. ¿Qué pasaría? Enfermedades. Enfermedades, como por ejemplo, tuviéramos Cáncer a la piel. cáncer de la piel, jóvenes. Catarata también. Por eso no recuerdan ustedes que los médicos o los doctores jóvenes mayormente recomiendan que uno no tiene que estar principalmente en la época de verano, no exponerse demasiado al sol, porque los rayos jóvenes, principalmente entre las 10 de la mañana hasta las 3, caen demasiado fuertes. Y eso, jóvenes, jóvenes, y eso puede producir en algunas personas el cáncer a la piel. Ya se ven casos de cáncer a la piel, por ejemplo, acá en Tumbes. No sé si recuerdan, jóvenes, hace años yo recuerdo que una niña en la zona que le conocen Recaplaya, en Recaplaya una niña se le detectó que tenía cáncer en la piel. ¿Por qué? Porque mucho se exponía al sol, andaba en el sol. Por eso, jóvenes, recomiendan siempre, en horas no indicadas, no exponerse demasiado al sol. Como les decía, la estratosfera, jóvenes, tiene diferentes moléculas. Entre una de ellas, la más importante, jóvenes, es el ozono. El ozono y el oxígeno. En ellas se encuentran principalmente jóvenes, la capa de ozono, también conocida como el nombre de ozonósfera. Este sirve como un escudo principalmente para que los rayos ultravioletas no ingresen con fuerza a nuestro planeta. Y jóvenes, esta capa de ozono nos protege principalmente de los rayos ultravioletas en niños. ¿Y lo que? Porque estos ocasionan grandes daños al ser humano. Que quede claro, jóvenes. Pero inclusive, y aparte de esto, de que la capa de ozono nos sirve para protegernos de los rayos ultravioleta, permiten también que no caigan con fuerza al planeta. Porque si caerán con fuerza, producirían una serie de consecuencias, jóvenes, como por ejemplo, la desertificación. Ahora sí, yo les hago una pregunta, jóvenes. ¿La capa de ozono tiene su agujero? Pregunto. Sí. Sí, pero... Ya, yo pregunto. ¿En qué parte, jóvenes, tienen conocimiento? ¿Tienen conocimiento, jóvenes?
¿Tienen conocimiento ustedes dónde se encuentra esta famosa capa, este agujero de la capa de ozono? Está casi, jóvenes, en la parte del hemisferio sur, del hemisferio sur, jóvenes, casi por la zona de Chile, en la zona de la Antártida. Antártida. Disculpa. En la Antártida. ¿Cómo es? Antártida. En la zona de la Antártida. Ahora sí, pregunto yo. Chicos, dicen que esta capa de ozono había estado el agujero de la capa de ozono se había ampliado. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué se ha ampliado, es decir, se ha agrandado este agujero? Por la contaminación. Por la contaminación del aire. Correcto. El calentamiento Por la global. contaminación. Niños, generalicemos el término. Tiene razón, por favor, chicos. Tiene razón lo que había mencionado. Basta con una palabra, la contaminación en varios aspectos. La contaminación en varios aspectos debilita demasiado la capa de ozono, jóvenes. Ahora sí, me pregunto yo, y en esta pandemia, jóvenes, ¿qué ha pasado con esa capa de ozono? ¿Se ha ampliado más o ha disminuido? Ha disminuido. ¿Por qué, jóvenes? Porque la gente ya no sale y las fábricas, y las mayorías de las fábricas cerraron. Claro, mayoría de fábricas cerraron, jóvenes. Por ejemplo, se suspendieron, por ejemplo acá, se suspendió la mayoría de vuelos internacionales, jóvenes, producto de eso, ¿no se dan cuenta? Y entonces ante esta pandemia, jóvenes, antes le ha permitido que el planeta tenga un respiro. En otras palabras, jóvenes, el agujero de la capa de ozono ha disminuido, porque no ha habido mucha contaminación. ¿Qué es tan importante para nosotros, jóvenes? ¿Entienden? Porque producto de demasiada contaminación, jóvenes, producto de demasiada contaminación, el ser humano, jóvenes, producto de demasiada contaminación, el ser humano mayormente, producto de esto, demasiada contaminación, les había comunicado ya a ustedes, jóvenes, que el ser humano, se originaron enfermedades y producto de la contaminación se originó algo tan crítico. ¿Qué fue ese algo tan crítico, jóvenes, que nos afecta a nosotros? ¿Me lo pueden mencionar? La contaminación que trae como consecuencias. Calentamiento global. El calentamiento global. Efecto invernadero. El efecto invernadero. A ver, ahora sí. Miren que eso está dentro de ese punto, pero casi no es. Ahora sí, ¿alguien de ustedes me puede explicar el efecto invernadero? A ver, vamos a ver. Por la concentración de gas. ¿Por la qué, disculpa? Por la concentración de gases. La concentración de gases. ¿Alguien lo puede explicar? ¿Está bien, Alexia, tu respuesta? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Menos Alexia. A ver, dime, Rudy. ¿Puedes repetir lo que dijo Alexia? A ver, chicos, ¿qué es lo que debe entender? Es la radiación térmica emitida por la superficie. Pero es específicamente por el dióxido de carbono. Y a ver, vamos a aclarar. Tiene razón lo que había mencionado anteriormente Alexia, por favor, chicos. Vamos a aclarar bien, vamos a aclarar las cosas. Producto de la concentración de gases. ¿Qué significa cuando los rayos del sol penetran al planeta Tierra, jóvenes? Y producto de esta contaminación, chicos, la contaminación que está en el aire, ingresan los rayos y no tienen salida. Y al no tener salida, ¿qué origina? El efecto invernadero. El efecto invernadero. ¿Qué origina el efecto invernadero? El efecto invernadero cuando ingresa los rayos del sol. Y no derrite los polos. Produce el calentamiento global. ¿Una consecuencia del calentamiento global? Que se han derretido los polos. El derretimiento de los polos. Correcto, chicos. ¿No se dan cuenta? Y el derretimiento de los polos... Aumenta el nivel del mar. Correcto. Aumenta el nivel de las aguas, correcto. ¿Y esto ocasiona? Inundaciones. Correcto. A ver, ¿otra consecuencia del calentamiento global? Dígame. Otra consecuencia del calentamiento global, estudiantes. Los polos está la extinción de los animales que viven allí. Disculpa. La extinción de los animales que viven en esas zonas. La extinción, correcto, porque por ejemplo en estos glaciares mayormente se encontraban animales y producto de que se derriten los polos no tienen que comer. Y esto origina las muertes. Claro. Inclusive no sé si habrán visto que los osos ahorita osos polares se están comiendo entre ellos mismos. Sí. Correcto, correcto, chicos. Y esto origina la extinción de muchas especies. Ahí, jóvenes, bueno, aparte del derretimiento de los polos, hay otra consecuencia. Calentamiento global tiene... En las zonas donde hay bosques secos se causan incendios.
Disculpa, Miranda, ¿cómo mencionaste? En las partes donde hay bosques secos se ocasionan incendios debido al calor. Sí, correcto, chicos. Calentamiento global. A ver, un favor, aclaramos esto. Tenía razón lo que me ha dicho Miranda, jóvenes. Niña, por favor. Decía su compañero, jóvenes, mayormente producto del calentamiento global. En el planeta hay bosques secos. Y como es el caso, por decir, no sé si hubieran recordado en Australia, jóvenes, bosques secos, y en algunos países como por ejemplo de Europa o Estados Unidos, jóvenes, mayormente, como son bosques secos, producto del calentamiento global, originaron incendios forestales. Y estos incendios forestales trajo la muerte de muchas especies, como por ejemplo, en el caso de Australia, la muerte de muchos animalitos, muchos canguros y un animalito bien lindo que se puede apreciar inclusive que mayormente se conoce con el nombre del koala. O se morían o quedaban sin un lugar donde vivir. Correcto, niños. A ver, otra consecuencia del calentamiento global. Sequía. Sequías, correcto. Los rayos del sol caen con fuerza, jóvenes. Aumenta el calor. Muchos ríos se secan, jóvenes. Al desaparecer los glaciares, ¿cómo van a aparecer? ¿Qué pasará con los ríos? Los ríos se secan. Si los ríos son productos principalmente gracias a los glaciares y a las lluvias. Si se derriten los glaciares, no hay agua. Y si no hay agua, jóvenes, producen, por ejemplo, originan, por ejemplo, escasez de agua, producen sequías y enfermedades. Correcto, Alexia. Ahora sí, jóvenes, pero también hay otro caso. Miren, inclusive no se dan cuenta que producto de esto, calentamiento global, existe problemas en los países de Asia y África, que inclusive se pelean, por ejemplo, uno de los casos es África. Producto, jóvenes, de que ya cuando África era un lugar donde existía abundante vegetación y cantidad de especies, jóvenes, al no haber lluvias y al secarse los ríos, jóvenes, originaron principalmente, trajo como consecuencia sequías. Y las sequías, la gente como no tenía que comer, jóvenes, muchos de ellos comenzaron a morir y aparecieron enfermedades. El aumento de enfermedades. El caso de África, jóvenes, niños desnutridos, por ejemplo. Otra consecuencia, niños, hay innumerables consecuencias. Desertificación, la desertificación se secan los ríos, jóvenes. Para la agricultura también los suelos se... Correcto, los suelos se vuelven... Ya no van a ser fértiles. Correcto, es decir, los suelos jóvenes se convierten en infértiles. Y al no ver agua, ¿con qué vas a regar? Tu terreno ya se vuelve improductivo. ¿Y qué es lo que pasa? Si la agricultura es la base fundamental para la supervivencia del ser humano, aunque no lo crean, escasez de alimentos. Sí. Y al no ver agua, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener dinero si no vas a tener que comer? En el futuro, chicos. Por eso es tan importante proteger, sobre todo, proteger al planeta. ¿Y de qué manera debemos proteger el planeta? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Reciclaje. La continuidad del ambiente. Reciclaje. Y a una de ellas es el reciclaje, otro. Creo que había algo así llamado las 3R, ¿no? Pero no recuerdo. Disculpa. Reutilizar, reciclar. Había algo así, las 3R. Reutilizar, reciclar. Sí. Algo así era, no recuerdo. Ajá. Ya, a ver, chicos. ¿Qué más debemos hacer? Niño, a ver, una pregunta. ¿Quién es el que permite que nuestro planeta... chicos, dicen que la selva o la Amazonía es el pulmón de la humanidad, ¿pero por qué? Porque tiene frondosa vegetación. ¿Y qué hace? El O2 lo transforman en el dióxido de carbono. La vegetación, porque jóvenes... los árboles son los pulmones. La vegetación absorbe el dióxido de carbono y elimina ¿qué? Oxígeno. A través del proceso de la fotosíntesis, estudiantes. Y entonces, es importante porque gracias a la vegetación podemos respirar aire puro. Ahora una pregunta, ¿de qué manera tú aportas a que disminuya el calentamiento global? Ahí está la respuesta que te mencionó anteriormente. ¿De qué manera tú puedes aportar? No, niña, no, lo último que mencionaste. Niños, ¿qué está haciendo el hombre hoy en día? Está cortando abundante la cantidad de vegetación. Entonces no talar los árboles. Talar y sembrar. Evitando la tala de árboles. Disminuir la tala de árboles. Reforestar, niños. Niños, lo más importante es reforestar.
O si tienes un pequeño jardín en Yo tu tengo casa, un trata de jardín sótano preparar- en mi casa. Correcto, niños. Eso nos permite que se dé el proceso de la fotosíntesis. Y eso va a ser útil principalmente para el ser humano. En algunos países de África, jóvenes, cuando nace un niño, a ese niño le destinan un árbol. ¿Qué significa? Le dice que el padre le enseñan jóvenes a que ese niño tiene que cuidar ese árbol, porque ese es él. En algunas comunidades indígenas. ¿Pero qué? ¿Por qué jóvenes? Y de esa manera se aporta principalmente, jóvenes, a disminuir la contaminación en el planeta. Para que tengan una idea nada más. Hey, niños. Ahora, jóvenes, no olvidemos, las auroras boreales principalmente se encuentran en los polos, jóvenes. En los polos, ya lo había explicado su compañero. No demoren en cortarse, jóvenes, la clase. No olvidemos, jóvenes, la importancia del reciclar. Reciclar, reforestar. Si tienes un espacio o un macetero o una plantita que es tan importante, porque en el futuro de ustedes, jóvenes, va a ser importante el oxígeno, que tengamos aire puro para poder seguir respirando aire puro. En el futuro ustedes son las generaciones que tenemos que reflexionar, jóvenes, de nuestras cosas negativas, nada más. Reflexionar y tratar de hacer las cosas bien, por el bien de la humanidad y por el bien del planeta. Recuerden, los jóvenes, nada